Escucha, Israel, volveremos a sus pies. No es carga, es deleite, no es ley, es libertad. Es la voz de la justicia y de la santidad. Cora, cora, resonando en las naciones. Cora, cora, transformando corazones. Shalom a todos, bienvenidos una vez más a una cápsula del rollo de la Torah. En esta ocasión estaremos hablando acerca del capítulo 12 de Bamidbar, del 1 al 16, correspondiente a la parashá Behat-Loteja, que significa cuando hagas subir. Aquí, en este capítulo, vamos a tratar acerca de la humildad que protege y la murmuración que destruye. El capítulo 12 relata uno de los momentos más delicados en la vida de Moshe. Los que prácticamente han sido los protagonistas de este pasaje son Miriam y Aarón, sus propios hermanos, quienes cuestionaron su autoridad y hablaron y murmuraron contra él. Este pasaje revela profundas enseñanzas sobre la autoridad divina, el peligro de la murmuración, la humildad y la restauración. Esto significa, amados, que este capítulo no solamente habla de Moshe, sino que también anticipa aspectos del ministerio de Yeshua, el Mesías. Todo lo que acontece en las Escrituras apunta a nuestro Adón Mashiach Yeshua, a su ministerio, que todo esto no es una sombra de lo que se iba a acontecer en la vida de nuestro Adón Mashiach Yeshua cuando estuviera en la tierra ministrando. Por eso él dice: Moshe escribió de mí, Abraham vio mi día y se gozó. Los profetas, todos escribieron y hablaron acerca de mí. Quiere decir que vemos a nuestro Adón Yeshua siempre, ¿verdad?, detrás de las Escrituras. Pero para eso hay que tener un lente profético, un lente mesiánico, Baruch Hashem, para encontrarlo en lo que nosotros conocemos como la Tanaj. Baruch Hashem. Esto que le acontece a Moshe anticipa el ministerio de Yeshua, quien fue rechazado, criticado y cuestionado por aquellos que debían reconocer su llamado. Como escribió Yohanan, cuando dijo: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Los que estaban como autoridades, los que estaban representando allí la administración en el templo. Los morín de aquel entonces, la Torah, los maestros de la ley, los Kohanim, el sumo Cohen, los que representaban, entre comillas, el reino de los Shammai aquí en la tierra. Y dice que ellos no les recibieron, los rechazaron, los murmuraron, los criticaron. ¿Y qué hizo él? Dice que no se defendió, no le reprochó, sino que encomendó su causa al Eterno, Baruch Hashem. Y ese es el aprendizaje que tenemos aquí, amados. Que a pesar del rechazo, a pesar de la crítica, a pesar de la murmuración, no devolvamos el mal por el mal, sino con el bien. Siempre vamos a vencer el mal. Baruch Hashem. Aleluya. En el contexto de este pasaje, Israel se encuentra en el desierto y dice que va avanzando hacia la tierra prometida. Sin embargo, en medio de dificultades surgen estos conflictos internos en el pueblo. Estamos hablando de líderes. Miriam y Aarón eran junto a Moshe, eran los principales líderes que guiaban al pueblo. Y dice que hubo un cuestionamiento a la autoridad de Moshe de parte de Miriam y Aarón, cuando dijeron, y eso lo podemos ver en el
Pasuk o verso 2 del capítulo 12 dice, solamente por medio de Moshe ha hablado Adonai. No ha hablado también por nosotros. Entonces aquí vemos, amados, que el problema no era simplemente la esposa etíope o cusita de Moshe. Diríamos que eso fue el pretexto. El verdadero problema era la envidia espiritual y el deseo de reconocimiento. Eso es lo que podemos ver según la expresión de este Pasuk 2. Entonces vemos aquí, amados, el peligro de la crítica disfrazada de justicia. Miriam y Aarón criticaron a Moshe por haberse casado con una mujer cusita o etíope. Vemos en la tradición judía, hay una opinión que dice que detrás de esta acusación había una inconformidad más profunda relacionada con la posición especial que tenía Moshe delante de Adonai. ¿Qué nos enseña esto, amados? Esto nos enseña que muchas veces la crítica visible esconde una raíz invisible detrás. O sea que muchas veces no es la manera que se dice, sino más bien lo que esconde esa expresión, la cual se dice, Baruch Hashem, valga la redundancia. Y vemos aquí que detrás de esa expresión había celos, se podía notar competencia, orgullo e inseguridad. Entonces, la murmuración suele presentarse muchas veces como preocupación legítima, como que alguien se está queriendo, ¿verdad? Mostrar una preocupación, un interés por una persona. Pero en realidad puede ser una rebelión en contra de los planes del Eterno, Baruch Hashem. ¿Qué ejemplo podemos ver? En el caso de Kefas, de Pedro. Cuando Yeshua está hablando del proceso que tenía que pasar y cosas, le dice, no, maestro, que no te pase semejante cosa. No, si hay que sacarle espada y mocharle la cabeza a cualquiera, se la mochamos. La intención era buena, sin embargo, Pedro lo que quería, o Kefas, era que como Mesías al fin, lo liberara de la situación política en la que se encontraban. Ese era el ideal de ellos, establecer un gobierno. Por eso le dice, ustedes están buscando la cosa que buscan la gente, posiciones en los gobiernos y la cosa. Hubo uno que se atrevió a decirle a su mamá que hable con el maestro para que lo pongan uno a una izquierda y otro a la derecha. Quiere decir que muchas veces las expresiones esconden algo detrás que está opuestamente o diametralmente opuesto a los planes del Eterno. Y tenemos que tener cuidado. Por eso tenemos que, hermanos, cada día pedir al Eterno que nos dé ¿qué? Discernimiento. Discernimiento sobre todo de espíritus. Porque no todos los espíritus vienen de parte de Adonai. Y hay espíritus, amados, aleluya, que intervienen en la mente de muchos que están a nuestro alrededor para darnos una palabra. Pero esa palabra que nos dan, que se oye linda y a veces con buenas intenciones, pero detrás de todo eso hay una oposición a los planes que ya el Eterno ha determinado para cada uno de nosotros. Baruch Hashem. Y sigue el pasaje con el Pasuk o verso 3, hablándonos de la grandeza de la humildad que había en este hombre, en este varón de Elohim llamado Moshe. Dice que Moshe era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Y aquí la palabra que se usa para manso es la palabra anav. Anav significa humilde, dócil, sometido a Elohim. Quiere decir, amados, que la verdadera autoridad no nace del poder humano, nunca, sino de una rendición delante del Eterno. ¿Dónde podemos ver esto? Lo podemos ver con el mismo maestro Yeshua, cuando dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Quiere decir que Moshe aquí se convierte también en una figura tipo de Mashiach, donde representa la mansedumbre, la humildad,
que siempre caracterizó a nuestro Adón, Yeshua, aleluya. Y vemos que en ambos fueron rechazados, fueron criticados, y ninguno tampoco buscó una defensa propia. O sea, no se defendieron en ningún momento. Más bien dejaron que Elohim peleara por ellos. Por eso Shaul siempre nos aconseja y nos manda a través, ¿verdad? Digo Shaul porque fue que escribió, pero es el Eterno a través de Shaul, que nos da una palabra y nos dice: dejen la venganza al Adón, al Eterno, porque Él dice: la venganza es mía, yo pagaré. Y eso lo podemos ver, amado, a diario. Cuando nosotros no intervenimos, sino que encomendamos nuestra causa al que todo lo puede, vemos luego los resultados. Vemos el pago a aquellos que nos han hecho mal. Baruch Hashem. Así que, amados, vemos de qué manera el Eterno defiende a quienes Él llama. Y nos dice aquí, en este pasaje, de que Él se presentó en la columna de nube y llamó a Miriam y a Aarón y a Moshe a la tienda. Y allí también hizo una diferencia cuando le habló a Miriam y a Aarón. El Eterno le dice, cuando se presenta en la columna de nube: oigan bien lo que le digo. O sea, pongan atención. Shema, aleluya. Shema, Miriam y a Aarón. Oigan lo que le digo. Escuchen con atención. A los profetas le hablo mediante sueños y visiones y revelaciones parciales. Pero, aquí hay un pero. Aleluya. Mire, los peros son, hermano, son poderosos. En la Escritura, cuando usted vea un pero, póngase en atención. Porque esos peros de la Biblia son transformadores, son reveladores, cambian el panorama completo. Baruch Hashem. Aleluya. Dice: pero con Moshe hablaré y hablo cara a cara, claramente, sin enigma. ¿Qué significa esto? Esto no significa, amado, que había un favoritismo. Más bien, Él está enfocando en Moshe su fidelidad, su responsabilidad delante de Él. Así que Adonai estaba recordando que Él mismo había establecido esa autoridad, que Él mismo le había delegado a Moshe ese llamado, ese ministerio, ese liderazgo, Baruch Hashem. Entonces aquí hay un principio espiritual, amados, y es que no debemos cuestionar una autoridad que ha sido delegada por Elohim. Porque en última instancia, si nosotros cuestionamos una autoridad puesta por Elohim, estamos cuestionándolo a Él directamente, la decisión que tomó. Como le dijo aquel que fue llamado primero a trabajar en la viña, dice que a primera hora del día, comenzando el día, y a otro a la mitad del día, y a otro al final del día, y a todos le pagó iguales. Y cuando hubo la protesta le dijo: ¿y qué? ¿Y qué? Aleluya. Si soy el dueño de la viña, si soy quien reparto como yo quiera, ¿acaso no hago yo con lo mío lo que quiero? Por eso Él le dice, aleluya, a través de los profetas al pueblo: tendré misericordia, rajen de quien yo tenga misericordia. Aleluya. Esto no se trata, amado, de que aquel merece esto y el otro merece aquello. No, es lo que el Eterno en su soberanía decide, y no debemos cuestionar la voluntad de aquel, aleluya, que está sobre todo. Por eso le llamamos, aleluya, nuestro Rey Supremo. Y cuando un rey dicta una palabra, aleluya, se hace ley. Hay que cumplirla, guste o no guste. Es el Rey de Reyes, aleluya, Señor de señores, el amo y dueño de todo el universo. Baruch Hashem, aleluya. Y será hasta un próximo episodio de Cápsula del Rollo de la Torah. Bendiciones. Shalom a todos.